Después de que se ganaron las elecciones legislativas nacionales, el gobierno de la nación sigue impulsando fuertemente varios proyectos que intenta que se traten en el Congreso de la Nación y que tienen una firme convicción de poder aprobarlos, fundamentalmente con esta nueva configuración del Congreso Nacional en búsqueda de los apoyos necesarios de las diferentes provincias para poder aprobar desde el presupuesto hasta reformas que tienen que ver con lo tributario, pero también con lo laboral. Y es por eso que lo invitamos para hablar un poco acerca de este tema al doctor Diego Sánchez de la Vega. Él es abogado laborista, así que vamos a agradecerle por su tiempo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, mucho gusto, saludos a la audiencia. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal? Un placer estar acá y compartir con ustedes, lo que podamos, lo poco que conocemos y que podamos aportar de este proyecto. Que la verdad queremos, en definitiva no se conoce el proyecto en sí del Gobierno Nacional porque todavía no fue enviado al Congreso, sino que hay como algunas claves de lo que pueda llegar a modificarse en la reforma laboral. Es correcto, hay que ser más que nada cautelosos cuando se habla de reformas laborales, principalmente porque afectan a todo el marco de personas que están dentro de lo que es la regularización, ¿verdad? También hay que entender que en la provincia y en el país la informalidad es lo que rige actualmente, por lo tanto son todos trascendidos claro. De reuniones de gabinete, trascendidos de algunos estudios jurídicos importantes que están metiendo mano ahí en la letra chica, trascendidos del ministro Stutzenegger, que ha ido recorriendo varios medios, comunicando cuál va a ser la idea y el afán que tienen en avanzar con estos proyectos que pretenden incorporar libertades. Ellos les hablan también con términos de federalización, pero entiendo que los proyectos buscan más bien restringir en demasía los derechos laborales adquiridos durante varias décadas aquí en el país, y buscan, es como un refrito del proyecto de ley que yo lo traje impreso acá, que es el único que se conoce formalmente, que lo había presentado la diputada Romina Díez, con acompañamiento de Espert, Valverde, Lilia Lemoine, en fin, una serie digamos, la conformación antigua de lo que vendría a ser el bloque de la Libertad Avanza, y ese proyecto es un refrito de lo que fue o de lo que no logró concretarse en la ley Bases, ¿verdad? Claro. Y al mismo tiempo una especie intentan reflotar lo que no pudieron incorporar con el decreto 70/23, que era el DNU, el famoso DNU que se dictó a horas de haberse incorporado a este gobierno nacional, en el cual obviamente incorporaron importantes reformas. Con esos dos regímenes incorporaron importantes reformas que no han logrado, en este transcurso de año y medio, 2 años, no han logrado modificar o alterar el índice de desocupación. Tampoco han fomentado la regularización. Por el contrario, al eliminar lo que se denomina comúnmente como multas, que son en realidad indemnizaciones, lo que se hizo es algo incluso hasta más peligroso para las empresas, fundamentalmente para las pymes, que es abrir un abanico de oportunidades, porque el derecho siempre actúa. Hay que entender que el derecho siempre actúa. Y la justicia siempre se va a ir amoldando en los tiempos de la política también, eso lo sabemos perfectamente y lo hemos vivido acá durante muchos años, tanto con los gobiernos anteriores como con este. Y hay que entender que como el derecho siempre actúa, de alguna manera se va a buscar la forma de proteger y de hacer valer la norma fundamental, que es la Constitución. Por lo tanto, si no existen modificaciones constitucionales, todas las reformas que se puedan realizar van a estar pendientes siempre del control constitucional. Claro. Y podrían ser declaradas inconstitucionales o nulas o arbitrarias porque violan justamente ese principio fundamental esencial y por lo tanto no tendrían valor. En ese sentido entiendo que vamos a estar pendientes los abogados, ¿verdad? Más que nada los abogados laboralistas, y ya estamos en grupos a nivel nacional viendo cuáles son los vaivenes que tienen los últimos fallos que han declarado inconstitucional ley Bases o que han ampliado el marco. Es decir, antes lo explico en términos más coloquiales. La empresa sabía que si despedía a un trabajador podía pagar una indemnización, y si no lo tenía bien registrado podía pagar una multa o un incremento indemnizatorio que duplicaba la indemnización. Entonces sabía que si pagaba 100.000 podía pagar 200.000 pesos como multa más un interés. Hoy día eso, al no estar previsto porque se derogó, ¿qué ocurre? La justicia está aplicando el derecho común, es decir, perfecto, tuviste un contrato, violaron tu contrato, no te registraron, por lo tanto te generó un daño. Ese daño hoy es inconmensurable. No pueden, no va a ser algo tarifado. Claro. Antes era 2 más 2, 4, ahora
es 2 más 2 más daño moral, más daño psicológico, porque aparte eso ocurre realmente. En realidad el trabajador tenía esos incrementos indemnizatorios porque no tenía la protección justamente del derecho común. Hoy, un empleado que queda sin su fuente de ingresos, imagínense en esta época, a fines de año, el perjuicio que ocasiona, el daño psicológico que puede ocasionar, y eso puede hoy meritarse y reclamarse en el ámbito laboral. Es decir, abrieron un abanico que es inconmensurable. Yo creo que corren más riesgo las empresas con este sistema de apertura o con este sistema que permite ampliar el rango de reclamos que con el anterior. Yo creo que con el anterior las empresas tenían una tranquilidad de saber hasta cuánto pagarían, ¿verdad? Hoy no existe eso. Por eso entiendo siempre, la reforma obviamente tiene varios puntos, no sé qué es lo que más les interesa para ustedes, qué es lo que la gente opina. Quisiera consultarle, doctor, porque recién hablaba de que hoy la informalidad es como casi la regla general. Y creo que tiene que ver un poco con la forma en la que se fueron modificando las economías después de la pandemia, ¿no? Empiezan a aparecer los emprendedores, de golpe ese emprendedor ya deja su trabajo formal para dedicarse completamente a eso, no está del todo regulado, pero es lo que le termina redituando más, o sigue trabajando dentro de una empresa, pero también dedicándose a lo otro. Y todas esas nuevas configuraciones de las nuevas economías y de las nuevas formas de trabajo también fueron empezando a hacer como la regla general en este tiempo. Ahora, ¿qué problemas del mercado de trabajo actual podrían llegar a resolver reformas laborales? En mi opinión, entiendo que las reformas laborales, así como las presentan, porque esto también es algo que se vende de alguna manera, por ejemplo, atacan el tema de los aportes sindicales y dicen, bueno, yo con esto lo dijo el ministro de Modernización Nacional, yo con esto puedo lograr generar un incremento salarial en el trabajador de hasta 100.000 pesos. Ahora bien, pienso que una reforma más bien laboral, una reforma tributaria podría ser más importante, reducir el IVA al 50% y generaría un incremento prácticamente del 15% de aumento real en el salario del trabajador. Hay que entender también que la asociación o la posibilidad de asociación a un sindicato es voluntario para el trabajador, no así para la empresa, que entiendo que es una obligación tener que pagar la contribución. Eso sí entiendo que por ello lo toman como una especie de peaje, ellos lo llaman así. Así que el mercado laboral, lógicamente, hay aspectos de la reforma, como lo proponen ahora, que son trascendidos, reitero, que podrían tener a mí me interesan porque entiendo que no es lo mismo una negociación salarial que se pacta en Buenos Aires con empresas que manejan otro nivel o flujo de dinero con una negociación salarial del nordeste del país. Yo entiendo que debería sectorizarse la posibilidad de negociar salarios, no digo diferentes o menores o inferiores o superiores, tal vez superiores, o que tengan algún otro tipo de visión más federal. Eso sí entiendo que es viable y entiendo que debe ser atendido en cierto modo. Ahora bien, como bien mencionabas vos, el trabajo ya no es simplemente el trabajo en relación de dependencia. Hoy la dependencia muchas veces es de un algoritmo que uno tiene, se contrata a través de Uber, o sea, actualiza su celular y tiene 3 opciones de trabajo. Uber, Didi, qué sé yo, Pedidos Ya, y ya depende de una empresa que ni siquiera está radicada en la provincia, en el país, y es un trabajo en definitiva, porque uno tiene o cumple ciertas normas, ciertas reglas, le indican cómo realizar el trabajo, hasta te proveen las herramientas de trabajo, pero en cierto modo no hay una relación de dependencia como se conoce habitualmente. No estamos hablando del industrial que va a la empresa, marca, sella su ingreso, trabaja y sale a las 8 horas o a las 4 horas. Estamos hablando de otro tipo de modalidad, y eso entiendo que sí fomentó el emprendedurismo, fomentó otro tipo de relación laboral que también debería estar regulada. Italia ya lo está regulando, lo regula hace varios años. Regula el trabajo autónomo, el trabajo de la persona que no depende de absolutamente nadie. Eso está regulado, pero está regulado dentro de lo que es la ley o el régimen laboral. Acá todavía no tenemos ese tipo de regulación. Entiendo que deberíamos afrontar ese desafío y poder ver cómo lo hicimos, o sea, se hizo, lo hicimos, Aramos, dijo el mosquito. Lo que pasa es que uno participa mucho en distintos foros y creemos que por ahí las opciones que uno plantea en esos lugares, después llegan a los legisladores nacionales y vemos que se plasman las ideas que tenemos en los foros o en los congresos nacionales que se realizan. Y por eso digo que siempre esta tormenta de ideas que uno plantea en esos grupos llega de alguna manera y
así surgió la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo tiene esa impronta del trabajo autónomo, pero también genera alienación en el trabajador que está solo y que no tiene dependencia o que no siente aprehensión con lo que es la empresa o su marca. Entonces, bueno analizar si las economías van a ir hacia la individualidad, que pienso que es lo que busca este proyecto de reforma laboral. ¿Por qué? Porque busca debilitar al colectivo, busca debilitar a los convenios colectivos de trabajo, debilitar a las asociaciones gremiales, porque es más fácil negociar con una persona que con un grupo de personas. Ahora, doctor, perdón, o sea, el gran objetivo que plantea el gobierno desde esta reforma tiene que ver con garantizar de que las empresas que se termine con la informalidad laboral, que usted recién decía. Sí. ¿Usted considera que en la generalidad cumple con ese objetivo esta reforma? De que las empresas van a contratar a más gente, de que se les va a brindar esta garantía? Y hemos visto que no. Hemos visto que eliminando las multas, que era el mayor riesgo que tenía con la tan llamada, denominada industria del juicio, no han logrado frenar, digamos, la informalidad, no han logrado. Y se han eliminado multas importantísimas, riesgos importantísimos que normalmente uno como abogado laboralista también, lógico, asesor empresas, uno los prorrateaba. Ahora yo entiendo que hay más riesgo. Se busca, por ejemplo, hablar de la mochila, digamos, de la famosa mochila para indemnización. Es decir, que la empresa pague un porcentaje del sueldo para poder cubrir una indemnización futura, para abaratar costos y no pagar abogados. Pero ¿qué ocurre? Eso el día de mañana reduce la indemnización laboral del trabajador en casi un 30%, como el sistema que tiene la BOCRA, ¿verdad? Que se paga durante el primer año un 12% y a partir del segundo año el 8% del sueldo, y que después cuando uno se va, cobra ese fondo, lo capitalizan. El dilema está en quién maneja ese fondo, cómo se maneja, cómo se controla, y después cuánto cobro realmente yo al momento de percibir, si es que eso se va actualizando, porque la inflación de Argentina es algo que también hay que tener en cuenta. Hoy día hay baja inflación, luego no sabemos. Y ocurre un problema aún más grave. En empresas que tienen un cupo de personal importante, es muy costoso. Sí. Porque está incrementando un 12%, un 10% toda tu planta, claro, o toda tu nómina. Y yo no sé si ellos, cuando lo plantean, lo ven a eso o no lo ven. Lo mismo, por ejemplo, hay reformas que buscan, por ejemplo, parcializar los pagos de la indemnización en 12 cuotas, que eso ya lo tenemos. La provincia del Chaco es vanguardia en eso, en el sentido de tener dentro de lo que es el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia la parcialización de una sentencia. Cuando uno no puede cumplir, puede plantear eso, el juez lo puede atender y se puede dar esa solución. La reforma entiendo que no es mala en sí, porque es un debate, está bueno debatir y ver cómo estamos plantados con un régimen laboral que tiene muchos años, pero es importante entender que no podemos violentar la Constitución y no podemos violentar convenios internacionales a los cuales Argentina está adherida. Recién decía que es más fácil negociar individualmente que desde lo colectivo, y que por ahí al revés. Claro, y que debilitar a los sindicatos, a los gremios, quizá también es uno de los objetivos del gobierno. ¿Se pierden derechos o se actualiza marco legal con esto? No, acá se pierden derechos de parte de los trabajadores y se estaría generando, entiendo yo, a ver, podríamos resumirlo, yo he hecho un resumen aproximadamente de cómo se daba esta situación con los trascendidos, ¿verdad? Yo entiendo que se puede ganar en modernización, en digitalización, en sectorizar aspectos, por ejemplo, respecto de las modalidades de una... no es lo mismo el empleo de comercio de acá o de la despensa de don Sancho que un comercio en plena calle Corrientes en Capital Federal. Claro. Son distintas economías y distintos aspectos que hay que atender. Eso sí entiendo que debe atenderse. Pero hay menor protección frente al despido. Existe una reducción del salario real, que me parece que no es la solución reducir el salario, sino al contrario, eliminar impuestos o eliminar impuestos que paga la patronal al momento de contratar, que eso sería lo más lógico. Claro. Si es que ellos atienden a la reducción del Estado, la ideología debería llevarlos a ellos a plantear eso, no a reducir la base salarial. Si yo, por ejemplo, te planteo a vos que a partir de mañana te pago con ticket canastas, ¿verdad? Que vas a poder cruzarte acá a puesto 7 y comprar 200 kilos de papa, por ejemplo. El día de mañana esos 200 kilos de papa no van a pasar a ser parte de tu indemnización. Claro. ¿Verdad? Quedan fuera de lo que es el régimen remuneratorio. No aportás por esos 200 kilos de papa que la patronal te va a pagar. Eso hay que entender que ya ocurrió en los 90 y capaz que ustedes son muy chicos, pero no se van a acordar. No tanto, doctor. Pero entiendo que la actual
masa laboral no vivió tal vez el riesgo que sufrieron en los 90 los trabajadores después de los 90, que creo que eso se va a reeditar si seguimos con esta línea, ¿verdad? Y esto rompe el entramado sindical, o sea, busca justamente atomizar por empresa, busca que se acuerden por empresas, y no está malo que exista un diálogo tripartito entre el Estado, pero tiene que estar el Estado presente dialogando y coordinando una conciliación, las cámaras empresariales que tienen que estar correctamente representadas y los sindicatos, los trabajadores a través del sindicato. Eso me parece que es fundamental porque es lo que genera justamente paz social. Y de esta manera, al no tener una representación, yo creo que se va a romper la paz social, y creo que la mayoría de los sindicatos en todo el mundo son fuertísimos. No existe un debilitamiento del sindicato. ¿Se debe replantear el sindicalismo en Argentina? Sí. Renovación, modificación de estatutos, eso no lo dudo, y eso lo planteamos siempre desde los sectores en que uno, porque uno asesora sindicatos también y conocemos. Pero entiendo que no es la manera de debilitar, porque si se lo debilita de una manera o se busca quitarle fondos de alguna manera, y van a buscar la manera de tener otros fondos, porque ya les digo, el derecho siempre se activa y actúa. Es así. Doctor, me parece sumamente interesante que podamos comprometerlo para en otras ocasiones, que la gente también pueda realizar consultas respecto de situaciones laborales que quizá no las tiene muy resueltas o no las tiene muy claras, y saber si usted podría acompañarnos para responderlo. Sí, con gusto, por supuesto. Es mi pasión, así que a mí... Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por haberse acercado y poder dialogar con nosotros. Todavía, reiteramos, no tenemos el proyecto de reforma laboral. Estamos hablando sobre trascendidos, así que bueno, el momento en el que se conozca este proyecto que se va a tratar en el Congreso, sin duda será muy interesante poder analizar punto por punto. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias a la audiencia y a ustedes por la atención. El doctor Diego Sánchez de la Vega dialogando con nosotros, hablando acerca de estas reformas laborales que se van a discutir en lo próximo en el Congreso de la Nación Argentina.